Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera mesa redonda en nuestro ciclo sobre novela histórica en Asturias. Damos las gracias desde el RIDEA y también desde la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias a los participantes en esta mesa. Muchas gracias. Voy a empezar al moderador Eduardo San José y también a nuestras tres, voy a decir un poco, escritoras, que son Carmen Alfonso, que le va a dar voz a Dolores Medio, Laura Castañón y Dorita García Blanco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa. Simplemente no es mi cometido, obviamente, presentar a los que van a intervenir, porque ya lo va a hacer el moderador. Simplemente voy a decir algo sobre la persona que va a moderar esta mesa. Cuando montamos estas mesas elegimos con bastante cuidado los que lo organizamos, quienes iban a intervenir. La verdad es que todos respondieron rápidamente, con muchísimo entusiasmo, y también elegimos quienes iban a moderar. Eduardo San José, aparte de amigo, es compañero, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, es doctor en Filología Española en el ámbito o en el área de literatura, y ha investigado, tiene distintas líneas de investigación sobre narrativa hispanoamericana, sobre el siglo XVIII, sobre Feijóo, en algunas ocasiones ha establecido un puente entre la literatura de allá, del otro lado del Atlántico, y la literatura de acá. Creíamos los tres que era una persona adecuada para moderar esta mesa y estoy segura de que lo va a hacer muy bien. Muchísimas gracias a ellos por estar hoy aquí y a ustedes por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta, Ramón, Esther, por haber pensado en mí para moderar esta mesa. Gracias, por supuesto, al RIDEA por acoger este ciclo de conferencias. Buenas tardes, como digo, y gracias a todos por su asistencia. Esta tarde, el ciclo sobre la novela histórica en Asturias alcanza su ecuador y cambia de época histórica, de la época histórica que sirve de materia narrativa a los textos que nos han ocupado hasta ahora. De la Edad Media pasamos a la Guerra Civil. ¿No se oye? Bueno, pues decía, ¿ahora? Mejor, sí. ¿Mejor o poco? Sin miedo. Bueno, ¿sí? Sí. ¿Mejor? Sí. Lo que he dicho hasta ahora se resume en decir que el ciclo alcanza el ecuador y con ello el cambio de la época histórica que sirve de materia narrativa a las obras que nos han ocupado hasta hoy. Pasamos de la Edad Media a la Guerra Civil y la posguerra, dos épocas que se han elegido entre las muchas que podían haber centrado el tema de este ciclo, supongo que también porque son las que con más abundancia han suscitado el interés por parte de los creadores. Tenemos con nosotros a tres mujeres que abordarán el tema desde distintos ángulos y que nos van a ayudar a completar una visión extensa de las recreaciones narrativas de la Guerra Civil Española y la posguerra en la literatura asturiana, escrita en este caso en castellano. La próxima semana, y aprovecho, si se me permite, para anunciarlo o para recordarlo, tal día como este, y a la misma hora, el jueves 23 a las 7 de la tarde, tendrá lugar la mesa redonda sobre el mismo tema, la novela histórica de la Guerra Civil y la posguerra, escrita en asturiano. Ahora voy a presentar a las tres protagonistas de esta tarde, que son dos escritoras y una profesora de literatura, especialista en la obra de Dolores Medio, como ha anunciado Marta Pérez Toral. La mierense y gijonesa de adopción Laura Castañón, que tengo a mi izquierda, fue quizá la mayor sorpresa literaria de la narrativa española de los últimos 10 años, con permiso de Irene Vallejo, sé que luego me va a reñir por esto, pero fue así. 10 años tiene, de hecho, su carrera literaria, es decir, que la empieza, digamos que no tardes, a la vista del resultado, cuando debía empezarse. Es una obra de madurez, es una obra de mucho calado, es una obra de mucho vivido también, que mereció la confianza de la editorial Alfaguara para un debut literario. Es la que tengo
aquí en el centro de las tres que van a ocupar sobre todo el día de hoy. Dejar las cosas en sus días fue de hecho, debido a todo el éxito que tuvo de público y de crítica, éxito enorme, fue de hecho el arranque de una saga literaria. Fue la primera parte, se puede decir así, de una trilogía que incluye también La noche que no paró de llover, de 2017, y la precuela, permítanme la palabra, que lleva más bien al mundo del cine o de las series de televisión, la precuela, Todos los naufragios de 2019. No es tan extraño la palabra precuela y la asociación con el mundo de las series, porque yo sé que este universo, que es más bien un universo literario que crea Laura Castañón en estas tres novelas, tuvo un proyecto, luego lo hablamos, pero yo sé que me lo habías dicho hace tiempo, que había tenido un proyecto para convertirse en serie de televisión. Y luego quizá podamos hablar de qué fue de todo aquello. ¿Sobre qué trata esto? ¿Qué cuenta más o menos? Lo voy a hacer muy breve porque quiero que sea ella la que presente su propia obra. Cuenta la historia de una periodista ubicada actualmente, Aida Montañés, en su empeño de recuperar los restos de su abuelo, que fue asesinado durante la Guerra Civil. Un abuelo vinculado, además, a las explotaciones mineras del Marqués de Comillas y, en concreto, Mieres, al poblado minero de Bustiello, ejemplo del paternalismo industrial de la primera mitad del siglo XX. Esa historia, cruzada con una historia de amor de la protagonista, de Aida, de la periodista que intenta buscar el paradero de los restos de su abuelo, componen una novela que quien no la haya leído pues seguramente le va a sorprender. ¿Y dónde estaba metida esta escritora? Bueno, pues esta escritora hasta entonces había dado talleres literarios, había sido periodista, jefa de prensa, por ejemplo, de La Semana Negra o del ámbito cultural del Corte Inglés, que allí fue donde la conocí yo, presentando la novela de Alejandro Martínez Gallo, Los Caballeros de la Muerte. De esto ya, bueno, pues debe hacer sus 20 años, cerca de 20 años, sí, por ahí. Y no teníamos noticia de que ahí había una escritora escondida y menuda escritora. Y quien quiera comprobarlo, pues le invito sinceramente a que conozca su obra y luego me dirá. La lenense Dorita García Blanco, que tengo justo a mi derecha, representa un caso curiosamente parecido, al menos en esa obra publicada de una manera ya tardía o con una vida prácticamente cumplida. En el caso de Dorita García Blanco, su carrera editorial comienza hace 20 años. Su título más antiguo es ella me puede corregir, de 2003 o próximo a 2003. Pero desde entonces, desde esa primera publicación, ha desgranado una producción pues, prácticamente abrumadora. Deben ser una buena docena o docena larga de libros que ha alumbrado desde entonces Dorita García Blanco, tanto en poesía como en cuento y en novela. Por no cansar con todos los títulos que ha ido publicando Dorita en este periodo, la novela que vamos a destacar esta tarde es La sombra del fuego, una novela sobre... perdón, de la llama, además lo estoy viendo aquí, por no mirar los papeles. Una novela que también rastrea en el pasado. Esta es también una pauta habitual de las novelas históricas. Luego nos referiremos a ello, una pauta, una técnica bastante reiterada. Es un rastreo desde el tiempo actual hacia el pasado. En este caso pues es una historia familiar, como lo es también la novela o las novelas de Laura Castañón. Son sagas familiares. De esto vamos a hablar también porque es una pauta. En Asturias y también en España estamos contando la Guerra Civil desde historias familiares, son sagas familiares, y la Guerra Civil es un telón o un trasfondo, pero esto lo van a decir ellas mejor que yo y con más propiedad. Cuenta un episodio de delaciones, de denuncias falsas, de huida, de exilio, que tirando del hilo llevan a la protagonista o al protagonista, al narrador, por Asturias, Uruguay, el París del mayo del 68, Galicia, etc. El caso de Dorita podemos publicarlo, y en este caso se me va a permitir ese pequeño orgullo gremial, como un éxito del programa de la Universidad para Mayores de la Universidad de Oviedo, el famoso
Pumuo, puesto que en él encauzó la vocación que siempre le había acompañado, la vocación literaria, de lectora voraz, de escritora desordenada o de escritora secreta, y la encauzó ahí, esa vocación en Pumuo. Y podemos destacar dos nombres que ayudaron a encauzar esa vocación. Uno es Aurelio González Obies, que ayudó mucho a Dorita y sé que la acompañó, le corrigió muchas páginas, la animó, sobre todo la animó. Y la otra, y es muy oportuno y queda muy bien, pero es que también es verdad, está sentada justo a su derecha, que es Carmen Alfonso, que fue profesora suya en el programa de la Universidad para Mayores de nuestra universidad. Queda muy bien, pero es que además pues es así, o sea que pues vamos a hacerlo así. Así que Carmen Alfonso, por su parte, es compañera mía del departamento y de Marta y de Ramón del departamento de Filología Española de nuestra universidad. No viene aquí como autora, ya se ha dicho, sino como especialista en la obra de Dolores Medio y en concreto su novela Nosotros los Rivero, que vamos a rescatar hoy aquí, una novela que transcurre a muy pocos metros de donde estamos aquí, realmente no 20 metros o algo así, la casa de ellos y el hotel, y, pues, bueno. Es especialista en literatura española del siglo XX desde un punto de vista multidisciplinar. Su tesis doctoral estudió la figura del decadentista Antonio de Hoyos y Vinent, que de hecho muere como anarquista, una figura muy peculiar, muere en la cárcel en el año 40, justo después de la guerra. Pero decía, desde un punto de vista multidisciplinar, ha estudiado literatura testimonial, autobiografía, exilio, la escritura de mujeres, Pardo Bazán, Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Conde, entre otras, que ha estudiado. En la actualidad es secretaria del Instituto Universitario en Género y Diversidad y sus estudios más recientes se focalizan en los estudios migratorios y sus discursos y contradiscursos identitarios, así como en la autorrepresentación, lo que llamaríamos los géneros o las literaturas del yo. Forma parte del grupo de investigación Intersecciones de la Universidad de Oviedo, coordinado por la doctora Isabel Carrera, y de Fénix, es una red universitaria coordinada desde la Universidad de Utrecht. En esta ocasión, como digo, pues, no viene a hablar de sus estudios, sino de Nosotros los Rivero. En algo nos parecemos aquí todos, algo compartimos, podemos hablar con confianza, con comodidad, espero, y también espero abrir el turno y la ocasión de que el público hable cuando lo estime conveniente más adelante para poder entablar una conversación, una velada lo más confortable posible. Antes de hacerlo y de abrir la charla, permítanme una breve acotación sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de la novela histórica y luego les voy a pedir a cada una de nuestras tres invitadas que presenten ellas, mejor que pueda hacerlo yo, sus obras, que hablen de sus motivaciones y las resuman brevemente para sobre ello tener una base común también ustedes para poder tener una opinión y dialogar. Por novela histórica se entiende, la definición está muy redefinida habitualmente, prácticamente desde que aparece con Walter Scott y luego con Víctor Hugo, etcétera, etcétera, pero mantiene unas características básicas. En primer lugar, es un protagonista o un grupo de protagonistas imaginarios, ficcionales, puestos sobre un telón histórico, en el que hay personajes históricos reconocibles, episodios y tratados, en principio, aunque luego esto va a cambiar mucho, de una manera fidedigna, con un gran respeto, un gran escrúpulo factual. O sea, personajes imaginarios sobre un telón ficcional. Esto va a cambiar luego con el tiempo, y de hecho hoy nos está prácticamente escribiendo así, o sí, a veces. La segunda característica que me interesa traer más hoy aquí, que se ha respetado en general por encima de los tiempos, es que el autor o la autora no deben haber vivido los hechos que se narran ahí, los hechos históricos, porque de lo contrario estaríamos hablando de literatura testimonial o literatura memorialística. De hecho, hay definiciones que hilan más fino y dice que debe haber intermediado una generación, al menos,
para que podamos estar hablando de novela histórica y no de otros géneros o no de otros subgéneros. Así que no nos valdrían para esta tarde pues piezas conocidas sobre la guerra civil como el ciclo de Arturo Barea, La forja del rebelde, o la excelente novela de su segunda mujer, Elise Barea, Telefónica, recuperada hace muy poco por la editorial asturiana Hoja de Lata. No nos serviría Agustín de Foxá, no nos serviría Max Out, esto puede estar claro, pero es que tampoco nos servirían, o nos servirían muy relativamente, Rosa Chacel, Carmen Laforet, Mercè Rodoreda, José Luis Alonso de Santos, Cela Delibes, Marcé, Dolores Medio. Bueno, tanto o un poco más que, por ejemplo, Carmen Laforet o Mercè Rodoreda. Y sí nos sirven nuestras dos autoras, evidentemente, y bueno, pues en la literatura española podemos hablar de Los girasoles ciegos, de Soldado de Salamina, de La voz dormida, del Lápiz del carpintero, de todo el ciclo de Almudena Grandes, etcétera, etcétera. En literatura asturiana tenemos mucho y bueno, va a salir en la conversación, desde el Onceno Mandamiento hasta bueno, Pepe Monteserín, una serie de autores, el propio Alejandro Martínez Gallo, que va a salir. Esto en principio es lo que entenderíamos para hablar de novela histórica, y yo sin más voy a decir, por el mismo orden que las he presentado, por mayor claridad de orden, por ejemplo, pues que nos expliquen brevemente en qué consiste su proyecto narrativo. Laura. Pues muchas gracias por esta presentación, que en fin me acabo de quedar un poco, ya hablaremos tú y yo después de esos elogios que realmente no me parece que sean para tanto. Pero te agradezco también a Eduardo esta puntualización en torno a la novela histórica. Hace unos cuantos años a mí me llamaron de la Universidad de Zaragoza para un ciclo de novela histórica, y lo primero que hice fue sorprenderme, porque de pronto dije, ostras, escribo novela histórica, yo no sabía que escribía novela histórica. Es decir, no tenía la conciencia esa de estar escribiendo novela histórica. Yo contaba una historia, unas historias en las distintas novelas que transcurrían, o una parte de ellas transcurría en una época que ya se puede considerar histórica, por aquello de una generación por el medio y esas cosas, que es lo que parece ser que define. Pero yo no tenía en ningún momento conciencia de estar haciendo novela histórica. Ni siquiera, a pesar de que participo de esas características de las que se habla, es decir, personajes ficticios, personajes imaginarios en un trasfondo histórico concreto, en ese trasfondo aparecen personajes reales, personajes históricos, a pesar de ello yo siempre tenía la sensación de que las novelas que yo escribía, más que novelas históricas, eran novelas de la memoria, porque los personajes de alguna forma rememoraban o había una indagación en un pasado que sí, que efectivamente correspondía con un tiempo suficientemente alejado de mi propia perspectiva, pero tenía la sensación de que, bueno, que más que eso, pues que era pura memoria, ¿no? Más que una cuestión histórica. Y curiosamente, cuando yo digo esto, todo el mundo me dice, pues anda, vas a decirlo tú precisamente, que las novelas tuyas tienen una documentación y se ve que el tratamiento de la historia está muy documentado. Bueno, sí, es verdad, yo soy un poco neurótica para los detalles y me molesta muchísimo cuando leo algo, como lectora me molesta muchísimo leer algo y encontrarme algún dato que me chirría o que me saca del universo en el que estoy metida. Entonces, como escritora, he intentado siempre, en todas las historias que he escrito, que la documentación fuese muy rigurosa para que toda la novela fuera, pues eso, lo de la verosimilitud, que lo de se non è vero è trovato, ¿no? Sí, que tuviera una verosimilitud. Es cierto que en la primera novela en la que escribo pongo a hacer determinadas cosas, muy pocas, algún personaje real que sé que no hizo. O sea, quiero decir, el Marqués de Comillas nunca participó en una cena en Bustiello con Benito Montañés, entre otras cosas por la sencilla razón de que Benito Montañés nunca existió. Benito Montañés me lo inventé yo, ¿no? Entonces, pero pudo haberlo hecho. Es decir, el personaje, las características, la sucesión de hechos podían haber dado perfectamente lugar a que eso sucediera. Y yo creo que ese es el empeño en el que trabajo con las historias. Se ha referido sobre todo, Eduardo, a mi primera novela, que es Dejar las cosas en sus días.
en las que efectivamente la guerra está ahí. Eso me ha hecho que en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, se me denomine o se me, pues se me define de alguna forma como una escritora que novela la guerra civil. Bueno, es que, claro, cuando cuentas la historia de unos personajes que tienen una edad determinada, naturalmente les ha tocado de refilón o de lleno pasar por esos años, ¿no? Y esos años, lógicamente, no dejan indemne a nadie, o sea, nadie sale ileso de una situación así. A todos les pasan cosas. Y yo como novelista, a mí lo que me interesa es contar las cosas que les pasan a unos personajes. Si resulta que esos personajes, por su edad, situación y demás, parte de su vida transcurre durante esos años, pues lógicamente esos años pasan sobre ellos, esos años los atraviesan y esos años hacen que les sucedan, que las cosas que les suceden sean de una determinada manera, ¿no? Esa es un poco mi idea de tanto cuando escribí esta novela como cuando escribí las dos siguientes. La noche que no paró de llover, que hay una referencia naturalmente porque la protagonista tiene una edad determinada, entonces pasaron cosas en su familia, le pasaron cosas a ella misma. Y lo mismo, quizá un poco más en la anterior, la anterior en el tiempo, digamos, pero que es la siguiente en ser publicada, que es Todos los naufragios, ¿no? Pero yo insisto en que a mí lo que me interesa es lo que les pasa a unos personajes que en un momento determinado son víctimas o son a veces hasta marionetas de unas circunstancias históricas, y esas circunstancias históricas recaen sobre ellos y la forma en que todas las emociones y todos los sentimientos y todo lo que sucede está exacerbado porque son unos conflictos, son un tiempo de conflictos, es un tiempo de conflictos en el que la traición, la lealtad, la deslealtad, el desengaño, hay montones de sentimientos que están en un estado muchísimo más puro, muchísimo más intenso. Entonces, en ese sentido, es digamos que mi vinculación con la novela histórica. No sé si soy una novelista histórica, pero en todo caso es en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hay unos personajes que pues que les toca vivir eso, y en la medida en que les toca vivir eso, yo tengo que contarlo de la mejor forma posible, y tengo que contarlo de forma que las cosas que cuente, que sean referidas a la historia, sean lo más exactas posible. Aunque no sea el eje central ese acontecimiento, sino la forma en que los personajes lo viven. No sé si eso era lo que querías que hiciera, pero... Sí, porque bueno, se trata de momento de que conozcamos la obra de la que vamos a hablar, de que puedan tener una idea aproximada. Bueno, vale, público, sí, quizá debería hablar un poco más de ella. Sí. De la trama, bueno, saldrá, tampoco es imprescindible, y así no hacemos spoilers. Dorita García Blanco ha escrito una historia que en este caso descoloca un poco la definición que daba yo antes, porque los protagonistas de la historia de Dorita no solamente no son ficcionales o no solamente no son imaginarios, quizás sí lo sean los nombres, sino que se ha basado en hechos reales la historia de sus protagonistas. Es más, ella nos lo dirá ahora y algo sé de esto. Dorita oyó esa historia detrás de un mostrador, lo oyó como niña en el mostrador de la tienda que tenía su familia en Pola de Lena. Más o menos esa es la historia. ¿Puedes hablarnos de qué trata, cuál fue esa historia y cómo te pones ante ella y por qué la rescatas, por qué la pasas al papel? Sí, bueno, la historia es un conflicto que hay entre dos familias, evidentemente yo no hablo de la guerra porque igual tengo que subirlo un poco más. Acercarlo. Así, ahora sí se puede. Hay que bajar. Ahí. Eso. Sujetar las cosas. Bueno, como dice Eduardo, sí que yo en casa de mi abuela escuché muchísimas historias. Yo era niña de posguerra porque nací en el 45 y a la tienda iban mujeres, no iban a los hombres a comprar como van ahora. Entonces escuché historias de muchísimas características y en aquella época principalmente se comentaban los hechos que estaba muy reciente la guerra.
la gente estaba muy represaliados algunos y allí lo comentaban. Esta historia me llamó la atención porque hubo una muerte de por el medio y afectaba a dos familias diferentes, una era la familia de los vencidos y otra de los vencedores. Y ahí una pareja de uno de los vencidos y todos los vencedores se casaron. Entonces, bueno, luego eso ya trasciende más adelante y ya en la novela se ven las consecuencias que trae toda esa historia montada en esa familia, que de alguna manera tuvieron que convivir juntos, porque las dos familias emparentaron y tuvieron que convivir juntos. Como uno de ellos, que fue uno de los vencidos, supo manejar la situación y hacer llevar al protagonista al terreno que él quería, a inculcar de alguna manera a los descendientes de su hermana y del vencedor, que tampoco es que fuese un vencedor sino su familia, y llevarlos por el camino que a él le interesaba y hacerlos participar de su filosofía y encender en ellos la llama no de la venganza, pero sí de un sistema político mejor, de enfrentarse a la dictadura y de tener que trabajar en pos de la democracia, que estaba bastante lejos todavía por conseguir. Eso sería el arranque de la novela. Luego aparecen otras figuras que el protagonista, dejo a elección del lector que el protagonista lo sitúe como quiera, porque es un hombre que está en un hospital, que está a punto de morir y vuelve a la casa de su padre, de su madre, y bueno, no se sabe si es un fantasma, si es un hombre moribundo, sí que, pero entonces desde esa posición evanescente él narra la historia esta y va contando todos los hechos que le contaron, que él vivió, a la gente que conoció. Se va sorprendiendo porque en algunas ocasiones es su hermana la que se lo cuenta y entonces él le entra un resquemor porque a él no le hicieron partícipe como hermano pequeño de los secretos que tenía esa familia. Habla un poco de lo que fue vivir en un pueblo de montaña, Pola de Lena, pero no es Pola de Lena exactamente, está por ahí Julio Concepción, que es el autor del prólogo, y él lo sabe o me puede corregir. Puede ser el tema de la Graciego, Julio, Sorribas, yo lo llamo Sobañana, por unir ahí las letras, y yo no sé si él oyó estas historias o no, pero sí, porque anda mucho por ahí, por los pueblos, y lo sabe casi todo. Entonces, ahora se me fue el hilo, no sé qué iba a contar. Que bueno, cuando este personaje vuelve a la casa esa, es cuando rememora todo esto. A partir de ahí recibe la visita de un amigo que se había marchado a Argentina y cuenta un episodio de cómo la familia cómo una familia se hizo con un estanco que pertenecía a los que habían sido vencidos, cómo fue la historia de cómo vivían las mujeres, el tema de una mujer viuda. Se habla de un aborto producido por una violación de un padre o una hija, de una mujer que los practicaba, que yo a esa mujer la conocí, y de cómo la iglesia, en este caso dos sacerdotes, en el púlpito contaban de manera diferente las historias. Luego aparece, a medida que va pasando el tiempo, que se va estabilizando más el país, este hombre entra en el programa de estos vencidos que habían creado una empresa con fines humanitarios y bueno, se habla de la cárcel de Oviedo, de los que estuvieron presos, de un colegio en Oviedo, que eso sí fue verdad, que estuvo cerrado por denuncia, que tenían propaganda comunista, que luego no llegó a funcionar, a ser realidad, o por lo menos no llegó a ser tanta realidad como habían pretendido. Habla de mayo del 68 porque las vinculaciones de estos personajes estaban muy vinculados con París, porque París era el centro donde había ido la mayor parte de la migración de aquí de España política, los exiliados. Entonces ahí se había creado una especie, no sé, porque yo como no hago novela histórica, tampoco cuento la historia, lo cuento, está muy novelado. Ahí la última parte es de mucha ficción, pero la primera está basada en hechos reales. No quiero comer el tiempo de María José, pero bueno, sale de Carmen. Sí, de Carmen. Ahí te confundes un poco la actriz. Sale mayo del 68,
luego lo traslado a un pueblo de Galicia, porque, y ahí cuento, cuando yo conocí el pueblo de Galicia, que fue cuando me casé en el 65, oí por primera vez una palabra que yo no había oído nunca en La Pola, ni en la Vega Ciego, ni por allí donde se hablaba tanto de política. Y yo en Galicia oí la palabra somatén, y no sabía lo que era, y entonces me lo explicaron. Bueno, ya lo cuento en la novela lo que es, y entonces eso me dio pie para montar otra pequeña historia, bueno, un poco con bastante intríngulis, unos hijos, unos padres, un fraile, en fin, una serie de circunstancias que son más novela, son de muchísima afición, más que en la primera parte. Bueno, yo creo que más o menos lo resumí, no sé si al punto. Bueno, la novela la tenéis en la biblioteca de Fontán, que hay bastantes ejemplares, si alguien la quiere leer, porque ya no hay más ejemplares por ahí. Nosotros los Rivero, Carmen, es una novela que estamos volviendo a leer, al menos desde la reedición reciente de 2018 de Ediciones de la Letra Azul, que está, bueno, digamos, una editorial amadrinada por la escritora asturiana Ángeles Caso. Por cierto, es la edición que recupera el texto completo, previo censura, es el original de autora. Tengo la impresión de que es una novela que nos hemos quedado ni siquiera leyéndola, sino elogiándola, y más por orgullo local que por otra cosa, los asturianos, y que ni siquiera nosotros mismos nos la hemos creído del todo, al menos por parangonarla con Nada de Carmen Laforet, o con La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, o con otras sobre la posguerra y el punto de vista de una niña, etc. Para mí excede, por ejemplo, a Nada, la novela protagonizada por Elena Rivero. Carmen, ¿crees que es una novela, bueno, no sé si están viendo lo que estoy viendo yo y cómo la tienen de leída, y si es una novela que realmente se sigue leyendo, si puede aportar algo? Yo no me he cansado de vindicarla cuando me lo han preguntado, que no ha sido muchas veces, pero las veces que me lo han preguntado, como lectura obligatoria para los estudiantes de la EBAU en literatura. Creo que sería una fantástica lectura, más precisamente que Nada de Carmen Laforet, que es la que tienen desde hace bastantes años, pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Crees que es una novela, bueno, que se va a leer a partir de ahora, o se va a recuperar o se puede recuperar? Carmen tiene el papel muy difícil de, claro, de estar aquí prácticamente como medium, pero bueno, yo sé que ella ha hecho su trabajo como siempre a conciencia, y que entre otras cosas, que es lo que yo estoy demandando, volver a leer la novela, que nos ha traído una intervención precisamente con muchas citas de la novela. Dejemos de hablar de ella, leámosla y asomémonos a nosotros los Rivero. Gracias, Eduardo. No sé si me oyen bien, que suelo hablar bajito y se me oye. ¿Me oyen mejor ahora? Sí. Bueno, efectivamente, como dice Eduardo, a que agradezco mucho esta introducción y la presentación, y agradezco también a los organizadores del ciclo haber tenido en cuenta a Dolores Medio y su novela Nosotros Rivero, porque efectivamente, aunque ya hace un tiempo que contamos desde 2018 con esa edición que ha recuperado el texto, yo creo que es una obra a la que hay que volver, que hay que tener muy en cuenta, tanto esta novela como otras muchas de Dolores Medio. Hay que volver sobre esta escritora con unos ojos quizás más libres, para darnos cuenta efectivamente de lo que ella quiso hacer con su proyecto literario, que es muy estimable, bastante más de lo que hubiéramos creído, pues de una manera más o menos superficial. ¿Que es mejor Nosotros los Rivero o Nada? Yo no sé si diría tanto, y no sé si me atrevería a entrar ahí, porque quizás son dos novelas algo distintas. Y Carmen Laforet, para mal o para bien, fue la primera mujer que empezó a escribir
de una manera concreta a través efectivamente de esa novela, Nada, que gana el premio Nadal en la primera edición en el año 1944, se publica en el año 1945 y Laforet empieza a escribir de una manera diferente, de una manera distinta, con una técnica más moderna, una manera de contar más sintética, un estilo también más sintético, una forma de expresarse natural que no buscaba entrañar ninguna dificultad. Dolores Medio tenía que admirar mucho a Carmen Laforet, porque, entre otras cosas, ella impulsa, ella sola, dirige, paga, edita, difunde una revista que todavía no conseguí ver nunca, y la verdad que lo lamento. Solamente tuvo 2 números esa revista. Se llamaba Ática y el primero de los números está dedicado a Carmen Laforet y el segundo a Wenceslao Fernández Flórez. Y desde ahí la revista pues no sigue, supongo que evidentemente por todas las dificultades económicas y de gestión que esto implicaría. Pero yo creo que Laforet abre el camino para todas estas mujeres que vienen después, que se contextualizarían dentro de lo que más o menos podemos definir como la generación del medio siglo, que seguiría efectivamente pues, con Ana María Matute, con Dolores Medio, Josefina Aldecoa o Carmen Martín Gaite, por citar solo algunas de las que todos y todas tenemos en la mente. Si escuchamos a la crítica que en el momento se expresó cuando apareció Nosotros los Rivero, novela que, como ya saben, pues sigue la historia de esta familia citada en el título. Los Rivero, una familia muy especial por muchos conceptos, y busca la referencia fundamental en una joven que es Lena Rivera. Primero se llamó Marta y después se decidió, supongo que porque como tiene una hermana que se llama María, la pareja Marta y María pues evocaba algo muy distinto de Magdalena y María. Y finalmente la autora decidió sustituir el nombre de Marta por el de María, luego por el de Magdalena. Luego podemos volver sobre eso. Y esta joven, Magdalena, Lena, que tiene muchísimo de la autora, muchísimo, después trataré también de explicar por qué, pues da su visión del Oviedo del momento entre los años 1924 y 1934. Culmina la novela con la Revolución de Octubre, con la llegada de las tropas gubernamentales a Oviedo y con Lena paseando por Oviedo, lanzando su mirada sobre una ciudad devastada. En 1935 ella ya después se marcha a Madrid, no sabemos nada ni de lo que hace en Madrid, ni de cómo vive la guerra, y la novela comienza cuando ella llega, retorna a Oviedo en 1950, ya convertida en una escritora de éxito. Y esos días que pasa en Oviedo son los necesarios y suficientes para evocar lo que fueron esos 10 años decisivos en la vida de la ciudad y en la vida de su familia. La mirada de Elena pues es una mirada muy, muy especial porque es la de una chica que está en pleno crecimiento. Ella pues tiene, en esos 10 años pasa de los 9 a los 19, con lo cual es un momento trascendental en su vida, pero es una mirada muy independiente, muy al margen de prejuicios, muy libre, a pesar del entorno familiar, a pesar del entorno social, uno y otro muy coercitivo, con una madre que no entiende en absoluto a esta hija que no quiere más que estar en la calle. Esto es algo muy, muy interesante. Una joven que no quiere estar en casa, que quiere buscar una alternativa a las faenas domésticas, no sabe coser
para disgusto absoluto de su madre, que se empeña en que lo haga, y ella lo que quiere es estar en la calle, jugando en el claustro de la universidad, para desesperación del bedel, al que ella y sus amigos están constantemente burlando. Se suben a la estatua del fundador. Es decir, ella tiene una visión completamente diferente, independiente y libre de lo que significa ser una chica, una joven en ese momento. Y ese espacio conflictivo del Oviedo del momento, que es el de la España del momento, pues tiene también, yo creo, un reflejo en sus particulares conflictos, porque no es fácil el ser joven, el pasar de niña a adulta en ese contexto. ¿Cuál es también el interés que tiene esta novela? Que hay muchas mujeres y que huye de los tópicos frente a una determinada tipología femenina. Está la madre conservadora, está la hermana Heidi, hija de otra mujer de su padre, que tiene pues una libertad sentimental no bien acogida, que acaba marchándose de casa. Está Lena, está la tía Mag, que bueno, pues es una tía que no tiene hijos, pero que está absolutamente entregada a sus sobrinos. Y luego hay dos referencias masculinas muy importantes. El padre, al que conocemos muy poco, porque de hecho la novela comienza casi con la vuelta de la niña a su casa después de que ha tenido lugar el entierro del padre, después de que ha pasado 3 días con su tío y vuelve a casa. Y del padre pues sabemos que es, claro, los Rivero, todos ellos muy independientes, muy libres. Después hablaremos algo, si tenemos tiempo, sobre cómo presenta Dolores Medio a esta familia Rivero, intentando que la censura no actúe tan extremadamente como solía hacerlo. Y el hermano Gers, que es, claro, es el joven al que de una manera u otra todas las mujeres de la familia admiran, porque es el que está estudiando, es el que tiene una clarísima conciencia política, es el que transmite esa conciencia política a su hermana, que fue también una cuestión que dificultó mucho el contacto con la censura, que se debió de sentir bastante incómoda ante esta situación. Efectivamente, entonces lo que conocemos como esta novela, nosotros los Rivero, pues es una novela que no es de la guerra, aunque la guerra pasa por la vida de la protagonista, porque no aparece narrada, es un vacío grande el que hay ahí, supongo que también muy intencionadamente, porque ya quizás no cabría añadir más dificultades para la publicación de la novela, pero igualmente es una novela que en el contexto preciso del Oviedo del momento y de la familia Rivero ayuda a entender muchas circunstancias por las cuales acabaron viviendo una guerra civil. Bueno, pues tenemos un mapa generoso de las novelas sobre las que estamos hablando. Si lo miramos así podríamos tener hasta un problema, porque tenemos 2 escritoras que no saben que hacen novela histórica. Y una tercera que, además de no estar aquí, raramente cumple las características, puesto que sí que ha vivido la posguerra en primera persona y por lo tanto no podría entrar en esto, pero así todo yo creo que sí que tenemos herramientas bastantes para poder hablar de novelas históricas. Pero sí que tenemos pautas comunes, y que no son solamente comunes a estas 3 novelas, sino que son muy habituales, y era lo que intentaba lanzar antes durante mi presentación. La guerra civil como espacio, como tema, como momento, en las novelas históricas sobre la guerra civil, curiosamente, es un vano, es un supuesto, es un consabido, pero cuanto más se alejan los escritores generacionalmente de la guerra civil, menos hablan sobre ella y más hablan de su periferia, sea la preguerra, sus causas, o la posguerra.
y tampoco al explicar las causas se detienen en las causas ideológicas. No suelen hacer historia o ensayo histórico como narración, no es habitual, no es lo más habitual. Lo que tenemos aquí son 3 sagas familiares, o 3 historias de familia, con una característica más o menos afín a la saga. Y eso es lo más habitual para tratar el tema de la guerra civil en nuestra literatura, en la literatura española. Suele ser el punto de vista o el espacio genésico de toda la historia, una familia, y la sensación, es como si trataran de decirnos esto, es que la guerra partió un país, sí, partió una sociedad, sí, pero sobre todo partió familias. Y esas familias asistían a lo que estaba pasando en la guerra civil como si fuera algo ajeno, algo que nadie pedía o que nadie estaba preparado para eso. Es una lógica política ajena, no estaba en el aire, no estaba aunque había habido evidentemente episodios, ¿no? Abundan las novelas donde la narradora o el punto de vista que propicia la acción son niños o son niñas. Por esto mismo es ese alejamiento, ese extrañamiento, ¿no? La guerra no tenía por qué estar pasando, es algo que los políticos han montado y que luego nos ha caído a todos encima, pero nosotros estábamos con la mesa puesta y preparados para comer. Es un poco, yo no sé si hay algo de esto, pero estamos ante tres sagas. Y yo noto también que dentro de quienes más han narrado la guerra en sí, quizá han sido escritores, y que las escritoras se han decantado más habitualmente por esto. No sé si hay algo de esto, si es una tesis muy personal mía, o si habéis escrito con esa intención, el poner el foco en una familia. A ver, yo personalmente creo que, a mí me interesaba contar una historia determinada que le sucedía a una familia, que le sucedía a distintos miembros de esa familia, y no me interesaba tanto. A ver, los novelistas no somos historiadores. Yo por lo menos entiendo que no soy historiadora en absoluto. Yo juego con las emociones y con los sentimientos de personajes a los que les suceden cosas. Esas cosas que les suceden tienen un contexto histórico, un telón histórico en el que se desarrollan y se desarrollan por una serie de causas y demás. Pero no me interesa tanto entrar en el análisis pormenorizado de las razones ideológicas o del desarrollo incluso del conflicto, ¿no? El desarrollo bélico, digamos, ¿no? Como el modo en que esas cosas afectan a los personajes, la forma en que los personajes ven modificada su vida y ven modificado su futuro, o sea, y todo lo que les va a ocurrir en la vida queda marcado, queda atravesado por esa circunstancia. Y yo creo que, además, de alguna forma, esto es de la misma forma que tú tienes esa impresión, a lo mejor esta es una impresión mía, ¿no? Yo creo que de alguna forma las mujeres contamos siempre. Los hombres quizá se van y los escritores también, a lo mejor también en esa línea que dices tú, al análisis más aunque sea narrando, al análisis más de motivaciones o de cuestiones como más generales, y las novelistas, por lo menos yo tengo esta sensación, contamos la repercusión que esas decisiones que se toman, esas decisiones que se toman desde la política, desde lo que sea, tienen en la gente, porque a lo mejor porque venimos de una tradición en la que me gustaba mucho eso que decía Dorita, ¿no? De escuchar las historias, lo que comentabais, eso de escuchar las historias que te cuentan y demás, porque yo creo que ese es el sustrato por lo menos en mi caso, de las historias que hay una cosa que, bueno, me estoy extendiendo, ya os dije que me aburría, que puedo hablar durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero yo hay una sensación que tengo, y es que hay veces que te dicen, pero otra novela de la guerra civil, de la misma forma que otra película de la guerra civil, ¿no? No hay suficientes, y yo creo que es que no, hay muchas historias que contar todavía, hay muchas cosas que te sorprendes cuando alguien te cuenta, pues en mi familia, pues en mi tal, pues yo conozco a alguien que tal. Y esas historias yo creo que son las que sí que hay que contar, ¿no? A lo mejor sin entrar, o bueno,
en el fondo entras, pero bueno, en un análisis pormenorizado de la circunstancia histórica, pero las intrahistorias, las historias pequeñas de las personas a las que sucedieron determinadas cosas, creo que hay muchas todavía que contar. Y bueno, pues aburriremos a las ovejas, pero yo creo que hay historias que hay que seguir contando. Ahorita, Carmen. Bueno, yo creo que es un poco lo que dice Laura, y que en el contexto en que están situadas estas novelas en esa época, los hombres igual estaban más preocupados por la filosofía que querían defender o por ir a la guerra, por lo que fuese. Las mujeres en esa época, no sé si ahora, estaban más preocupadas por el mundo de los sentimientos, por el efecto que les había ocasionado a ellas la guerra, el que se marchasen los hombres, el quedar solas, sacar los hijos adelante, en fin, todas esas cosas. Yo de todas formas a la hora de escribir profundizo mucho, a mí me interesa escribir sobre el mundo de los sentimientos y mis novelas casi todas se caracterizan por eso. Y creo que en esta época las mujeres no tenían las inquietudes que tienen las de ahora, porque aunque las tuvieran no podían desarrollarlas. Entonces no estaban movidas más por la emoción, y lo que a ellas las afectaba principalmente de la guerra era la emoción que les había producido, el sentimiento negativo, todas esas cosas que a los hombres, igual por falta de tiempo, no se paraban a pensar. Pienso que pudiera ser eso en esa época. No sé, Carmen. Podríamos decir algo así, los hombres o los escritores explican y las escritoras cuentan. ¿Crees que eso puede, bueno, dentro de lo que esto pueda tener de simplificación para orientarnos, claro? Sí. Bueno, la experiencia de la guerra es diferente para los hombres y para las mujeres. Y de hecho, yo creo que tardó bastante en pensarse que las mujeres podían escribir sobre la guerra, porque escribían desde otros puntos de vista, porque su trabajo diario durante los años de guerra era salir a la calle a entrar en las colas del racionamiento y tratar de llevar comida a casa y sacar adelante a las familias. Y entonces pues, es un punto de vista complementario. Hay mujeres que evidentemente están en el frente y que están desempeñando pues, una función que podríamos considerar masculina de una manera más o menos tradicional, pero ahora pues es algo de lo que se está empezando a hablar mucho, de cómo las mujeres están dando un paso hacia eso que se llama el canon de la literatura de guerra y cómo enfocan las mujeres la literatura de guerra desde puntos de vista que hasta ahora no han sido muy valorados o no se han subrayado. Porque en general se piensa, pues como pasó también, por ejemplo, con la resistencia antifranquista, que solamente existe un comportamiento que nuevamente es el masculino, cuando las mujeres están haciendo otras muchas cosas, están yendo pues a las cárceles a tratar de entrar en contacto con los presos de las familias, o están desarrollando iniciativas pues, en ámbitos especialmente femeninos, como puede ser, por ejemplo, un mercado en los que empiezan a ponerse de acuerdo pues, para desarrollar una huelga, por ejemplo, ¿no? Y todo eso pues, es una mirada distinta que las mujeres, claro, pues literariamente recogen también de manera diferente. En el caso concreto de Dolores Medio y de nosotros los Rivero, ahora cuando estaban hablando Laura y Dorita, me acordaba de que ella decía en una conferencia que después lo que ella hace se lo pasa a su personaje, cómo escuchaba o escondida
en casa lo que se hablaba en las tertulias que se mantenían. Y como ese escuchar escondida, pues la ponía en contacto con lo que estaba sucediendo en el Oviedo del momento, cuáles eran los asuntos que estaban más en el candelero, cuáles eran las mayores inquietudes, y todo eso, claro, lo lleva ella a la novela, es el impulso que ella tiene para empezar a escribir. Y estos días, cuando yo estaba preparando esta mesa redonda y pensaba en este papel tan especial que tengo, que como decía Eduardo, pues tiene un poco de medium, el ponerse en contacto con Dolores Medium. Pues pensaba que también era bueno escuchar sus palabras, no tanto las de la novela, como las que ella había pronunciado en conferencias o había recogido, en entrevistas, y cuando ella hablaba de la novela social en una conferencia que pronunció en Madrid y que luego se publicó extractadamente en una revista muy conocida en aquel momento, que era Cuadernos para el Diálogo, pues cuando hablaba de la novela social, que para ella pues era prácticamente un imperativo novelesco, la novela tenía que ser social o no sería, pues cuando se ocupaba de la novela histórica, decía ella, participa la novela histórica de lo social de un modo extraordinario. ¿Qué es la novela histórica sino biografía de una época, de un ambiente, de un país determinado, de una forma de gobierno? Las grandes novelas históricas, que tanto abundan en la literatura de todos los países, nos han enseñado más sobre la vida y las costumbres de ellos que los textos de geografía e historia. O sea que ella tenía una noción clarísima de que escribir novela histórica y de que ella además escribía novela histórica, a pesar de que hubiese esa distancia tan corta, por decirlo así, pero ella pensaba que la suya era novela histórica y que en la novela histórica, en lo que ella concebía como novela histórica, había un acercamiento profundo a las realidades y mucho más de lo que se podría encontrar en la asepsia de los libros de texto. Y esto me hizo acordarme de un momento en el que le escuché yo a Camilo José Cela en una entrevista en la televisión, y que decía él que quien quisiera saber lo que había sido la posguerra iba a tener que leer La Colmena, y que ahí había mucha más verdad, sentimientos y emociones y conflictos de lo que se podía recoger en otros tipos de textos que tendrían, claro, pues mucha más documentación y como tales monografías pues serían a lo mejor mucho más estimables desde el punto de vista académico, pero que en el ámbito de lo literario comunicaban otras realidades. Con lo que estabas hablando ahora, Carmen, me ha surgido un título hecho mi lista de novela histórica hecha en Asturias sobre la Guerra Civil, que bueno, luego podemos dar algunos títulos, pues porque alguien habrá esperado venir aquí con algunos títulos, por lo menos, y algunas ofertas propuestas, ¿no?, debajo del brazo. Y no tenía presente que es una novela maravillosa, que está pidiendo una reedición a gritos, y bueno, pues instituciones sobran para eso, con lo que estabas comentando tú, y que en buena parte deshace la tesis que estaba planteando yo, y también Laura, bueno, y todos en la mesa. Las mujeres cuentan y rara vez hablan de la guerra explícitamente, pero hay una salvedad: los oficios de la mujer en la guerra habitualmente. Hay una novela maravillosa sobre un hospital de sangre, se titula Penal de Ocaña, creo que no está editada desde Austral, desde la colección Austral, ya llovió, y la autora es María Josefa Canellada, y es una novela fabulosa. Está pidiendo a gritos una reedición porque es que ya no se encuentra ni en librerías de viejo, o sea, es una rareza incluso para la propia colección Austral, y
Y bueno, pues efectivamente, tenemos una autora asturiana que representa muy bien lo que decía Carmen. Claro que hay guerra, vaya que sí hay guerra, pero no es la guerra de trinchera, sino de los efectos de la trinchera. Y aparte, bueno, que es una novela biográfica también. Sea histórica o no, ya no nos interesa tanto porque es muy biográfica, pero bueno, pues queda ahí la propuesta. Os pregunto, porque es lo que está surgiendo al final en la mesa, la relación de la novela histórica con la historia o su función didáctica, pedagógica. ¿Alguna vez algún historiador se ha acercado a vosotras y os ha dicho algo? ¿Cuál es la recepción? ¿Pensáis que tiene que tener una función didáctica o al menos preservarla didáctica de la historia? No hablo ya de su tema moral, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene, en mi caso he tenido una recepción muy buena en eso y todo el mundo, vamos, han señalado que la documentación en la que se está basada, vamos, quiero decir, todo lo que son datos, que son datos, bueno, es una novela muy documentada, es lo que se suele decir. Pero yo lo que creo que la función de la novela en cuanto a la historia, igual más que ser didáctica y enseñar cosas, creo que es sugerir. Cuando yo era pequeña, y no es por autocitarme, pero cuando era pequeña, cuando tenía 8 o 9 años, compré un libro que se llamaba, que era de una colección de Bruguera, de la editorial Juventud creo que era Robbie y el collar etrusco. Era una novela de una escritora italiana. Yo tenía 9 años, entonces no había oído hablar jamás de los etruscos, no sabía lo que eran, pero aquel libro, que era una historia de aventuras de una niña que su tía era arqueóloga y no sé qué, me suscitó un interés enorme y leí acerca de los etruscos cosas que seguramente no se me habrían ocurrido de no haber leído aquel libro, ¿no? Entonces yo creo que las novelas lo que tienen que hacer es suscitar el interés para, si te interesa eso que se está contando, esa época de la que se está hablando, esas circunstancias y demás, pues bueno, a lo mejor acudir a los historiadores, que yo creo, es que a mí me da mucho miedo el intrusismo, ¿no? Entonces me da mucho miedo pensar que de alguna forma me estoy arrogando la cosa de contar la historia con mayúsculas. Yo prefiero contar las historias que suceden dentro de la historia grande, ¿no? Y la historia grande, digamos, que sean los historiadores que son los que tienen las herramientas, los que tienen la capacidad, los que tienen el análisis para de alguna forma permitirnos ampliar todo eso, ¿no? Pero yo creo que esa cosa de suscitar el interés a mí me parece muy interesante en las novelas, ¿no? Porque a mí me consta que hay gente que se ha sorprendido en esta novela, por ejemplo. Aquí somos asturianos, pero incluso en Asturias me he encontrado con mucha gente que desconocía absolutamente el paternalismo industrial de Bustiello, todo lo que tiene que ver con Bustiello y demás. Y entonces les ha llamado la atención, hay mucha gente que ha visitado Bustiello a partir de ello y han conocido más acerca del paternalismo industrial, acerca de toda la historia que tiene que ver con el Marqués de Comillas, que aquí se sugiere. Y se habla de ello y sucede eso. Y a nivel nacional me he encontrado con una cosa muy curiosa con respecto a esta novela, y es que han sido críticos y periodistas así especializados y demás que me han preguntado y que se han interesado porque hay un aspecto de esta novela que a ellos les ha sorprendido en la medida en que todos fuera de aquí tienen una idea así como muy del movimiento minero como muy monolítica, ¿no? Y sin embargo en esta novela se habla de una burbujita que había en el movimiento obrero, que era la zona precisamente, la comarca que tenía que ver con el Marqués de Comillas y todo lo que derivó en sí, en que el sindicato católico tenía una importancia enorme y demás, y fuera de aquí pues mucha gente desconoce eso y ven el movimiento obrero como algo muy unilateral, digamos, ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que sí, que las novelas pueden servir para eso, para suscitar el interés y para despertar algunas cosas, encontrar algunos detalles que a lo mejor habían pasado desapercibidos en la historia general, ¿no? Bueno, desde luego, Laura, los vecinos de Bustiello, que están en una permanente cruzada de recuperación patrimonial de lo que allí quedó del poblado y que está medio arruinado, otras cosas no se han mantenido, pero
en Bustiello te tienen que poner una placa por lo menos. Porque, vamos, yo creo que fue no una avalancha, pero sí un proceso creciente de interés por eso a raíz de tus novelas. Sí, llegó en el centro de interpretación, me lo han dicho en alguna ocasión, que les llega mucha gente que llega con el libro o con la idea del libro o con la cosa a identificar los lugares y todo eso, ¿no? A mí eso me da mucha alegría. Es como en la segunda novela, en La noche que no paró de llover, que se desarrolla en Gijón y ahí la casa es en la plazuela San Miguel, una casa en concreto, y a mí me hace una gracia tremenda porque ahora ya descendió un poco el nivel, pero durante de la que salió y durante unos meses y años incluso, cada poco me llegaba a mi correo, a mi privado de Facebook, me llegaban mensajes diciendo mira dónde estoy, fotos de gente que estaba delante de la casa, ¿no? Que la habían identificado y todo eso, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando en una novela introduces elementos reales o escenarios reales y demás que la gente puede identificar y que puede llevarle a tener curiosidad por determinados aspectos, a mí eso me parece que tiene una cierta importancia, ¿no? Aunque sea a un nivel muy pequeñito, ¿no? Dorita, ¿alguna vez algún historiador o No. has recurrido tú a historiadores, te has documentado con historiadores? ¿Te ha interesado el escrúpulo historiográfico, el ser fiel a los hechos o no en concreto? No en absoluto, simplemente a la hora de escribir, si tengo que narrar un hecho histórico, sí que lo consulto y lo contrasto, porque bueno, me parece que es lo menos que se puede hacer, pero no me gusta, me gusta leer la novela histórica, pero no me gusta escribirla, me parece muy difícil, porque creo que hay que documentarse mucho, ser muy fiel a la historia, y yo ya dije antes que a mí me interesan las personas y el mundo de los sentimientos, y es sobre lo que escribo. Entonces, la historia está ahí, hay novelas históricas maravillosas, pero creo que también, y esas sirven para el estudio, pero después para conocer lo que es la sociedad del momento que se está señalando, o a las personas, o cómo se vivía en aquel tiempo, creo que ahí está mejor la novela de ficción. Bueno, no de ficción, sino la novela. Sí. La novela que no es histórica, porque cuenta, en este caso, cuenta la historia de un pueblo. Así como Laura tuvo la ocasión de promocionar Bustiello, porque si no mucha gente a lo mejor no lo hubiese conocido en esa novela. Entonces, bueno, yo escribo sobre el paisaje de la zona de Lena, sobre la gente, sobre cómo es todo aquello, no solo en esta novela, porque quizá está mucho más explícito el paisaje y el comportamiento, especialmente el de las mujeres, en El filo del obrador, porque ahí sí que se conocen los sitios de la Pola, la iglesia, la plaza, no sé qué, cómo vivían las mujeres entonces. Y después hay otra, que esas pertenecen a la colección La fantasía del tiempo, que es La sensación y el abismo, y ahí ya lo llamo La Nozaleda, y también explica muy bien cómo vivía la gente entonces, cómo eran aquellas mujeres especialmente, y cómo tuvieron, en este caso la protagonista, lo que tuvo que hacer para salir de esa vida pobre que tenía, donde se sintió marginada, donde una familia que tenía unos pocos de posibles, muy pocos más que la suya, ya se creían que eran mucho más superiores y la habían marginado y ya tuvo que buscarse la vida fuera. Entonces me interesa más todo ese mundo que lo que es la historia. Pero bueno, si hay que poner una fecha, un dato o una cosa específica, desde luego hay que documentarse y me documento. Carmen, ¿crees que de la novela de Dolores Medio o de sus testimonios se desprende que ella le daba una importancia didáctica a la novela histórica? Yo por lo que pude estar leyendo, efectivamente ella siempre ponía de manifiesto, no sé si que, como nos decía con sus palabras, que lo que estaba en las novelas no estaba en los textos de geografía y de historia. Y yo creo que eso es el punto fundamental aquí, que ella tiene un concepto de la historia, también de la novela histórica muy singular. Yo entiendo casi que la novela histórica de Dolores Medio es más bien, como decía Laura antes, novela de la memoria.
entre otras cosas porque ella no concibe, y siempre lo defendió, que escribir una novela en la que ella no conociese previamente una experiencia similar. Para ella ese conocimiento previo, esa especie de autobiografismo, es como una garantía de que la novela no vaya a falsear la realidad. Y comenta en algún momento que entiende que eso es quitarle imaginación, quitarle dificultad también al proyecto literario, pero para ella es un requerimiento siempre fundamental. Entonces es muy llamativo el ver que ella habla de novela histórica, da la sensación de que es más bien casi en ocasiones como una crónica, es decir, aquello que realmente pasó yo lo voy a llevar a la novela, porque hay un momento en el que habla de otro tipo de novela, dice ella que es con personajes imaginarios que pudieron haber existido, y esto le da a ella como la impresión de que no se ajusta tanto a su patrón. Habla después de la novela que surge en España en torno a la guerra, de novelas aisladas o novelas episódicas. Yo supongo que está pensando pues, en el proyecto de Susana March y de Ricardo Fernández de la Reguera, los episodios nacionales contemporáneos, o que está pensando en las tres novelas de José María Gironella, pero ¿en qué hace ella radicar la sustancia histórica? Pues en algo que sería muy muy semejante a lo que Unamuno llamó intrahistoria, porque ella está una y otra vez insistiendo en la importancia de las personas pues que no son las grandes referencias ni los nombres infaltables en ningún momento, ¿no? Sino que ella menciona expresamente, dice, cada una de estas novelas que sin pretensiones de hacer historia narra el pequeño vivir de unos personajes. O sea que eso en el fondo nos lleva a lo que planteabas al principio, una familia que está viviendo en un tiempo histórico y que hace percibir a través de la novela ese tiempo histórico, pues lo que también nos decía Dorita, a través de los sentimientos, las emociones, y de una manera completamente distinta de la que podría ser una monografía histórica. Hay una cuestión que no dije antes, pero que quiero señalar al hilo un poco de esto, ¿no? En las novelas históricas, vamos a llamarlas así, las novelas aportan cosas que no encuentras en un libro de historia. Por lo menos, bueno, yo en mi caso, una de las fuentes de documentación que uso mucho son los periódicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de contar esos detalles de la película que se estaba exhibiendo en ese momento, de situaciones determinadas, de anuncios, quiero decir, ese tipo de detalles que muchas veces, yo insisto eso, la documentación en la hemeroteca es una parte importantísima en todo lo que escribo, ¿no? Y eso normalmente no te lo encuentras en un libro de historia, o sea, las alusiones a objetos, incluso ropa, prendas de vestir, usos, frases, ese tipo de cuestiones las puedes encontrar en una novela que esté muy documentada, y a lo mejor no te lo encuentras en un libro de historia que analiza pormenorizadamente muchas otras cuestiones, ¿no? Y a mí eso me parece que la novela en ese sentido ayuda a entender determinados momentos de la historia con eso. No sé si puedo añadir algo más yo en este momento, hilvanando con lo que dice... El micrófono, por favor. Sí, perdón. Hilvanando con lo que dice Laura, antes hablaba de las dificultades que Dolores Medio tuvo con la censura, cuando se presentó a censura la novela. Y es como cuando ya inicialmente deniegan la obra, ella, claro, pues se preocupa mucho, y entonces le escribe una carta al director general de Información, que era algo absolutamente prohibido, expresamente prohibido por la reglamentación de la censura, y ella lo hace. Y cuando escribe esa carta, tratando de encontrar argumentos
que expliquen por qué ha escrito la obra y cómo la ha escrito. Dice, entre otras cosas, que habiendo cursado, dice ella, estudios de psicopatología en la Escuela Superior de Educación, siendo alumna del doctor Vallejo Nájera, concibió el proyecto de recoger en una novela la vida de unos muchachos anormales, concretamente psicópatas pasionales, cuyas reacciones estudió minuciosamente, a fin de que la novela fuese lo más realista y científica posible. Y entonces, efectivamente, pues, Elena Rivero tiene unas mariposas negras que le nublan el juicio y que encuentran la referencia aquí. Pero muy poco después, y ganando con esto, como digo, dice que la novela está ambientada en el Oviedo del primer cuarto de siglo, habiéndose documentado la autora para su desarrollo y lenguaje apropiado en los periódicos locales de la época, que si ha incurrido en alguna falta ha sido involuntariamente. O sea que ella se guarda las espaldas a través del argumento científico y a través de la documentación que le permite dar una idea, dice ella, que concreta y exacta de lo que está novelando. Bueno, los historiadores definen la historia, su disciplina, como la explicación de las causas y de las consecuencias. Es decir, que rara vez el historiador, curiosamente, cuenta aquello que supuestamente está historiando, ¿no? Sino que explica cómo se ha llegado hasta allí y qué provocó luego. Pero generalmente, bueno, es mucho decir, pero generalmente no se detienen en esta sustancia histórica que la novela luego recupera. Tenemos tiempo de, si ustedes quieren, escuchar alguna observación, alguna aportación, algún título, alguna obra sobre la que merezca la pena hablarse en relación con las que estamos también hablando aquí. Yo quería decir que Dolores Redondo también fue premio Nadal, ¿no? Sí, en la 9ª edición. Sí. Yo la conocí personalmente porque ella veraneaba en Castellón y bueno, pues trabajé con los alumnos un relato de ella, le hicimos un homenaje allí, quisimos hasta hacer una ruta literaria porque ella casi era también de Castellón como de Oviedo, ¿no? Pero bueno, la familia no aceptó que poner una placa en su casa ni esas cosas porque decía que igual pasaba mucha gente que no se apetecía, ¿no? Eso. Pero una mujer, yo creo que sí que Elena, estás lo cierto, ella es Elena, era una mujer muy progresista y además había una persona allí cerca de donde ella veraneaba que vivió hasta hace pocos años, hace a lo mejor 3 o 4 años que murió, que me contó muchísimas cosas, era tal cual, ella se define en esa novela, era una mujer muy progresista, muy adelantada a su época y bueno, pues de armas tomar. Teníamos 2 manos levantadas, no sé quién la ha levantado primero, pero necesita hablar alto, eso sí. Sí, bueno, pues nada, yo tomando al hilo de la figura de Dolores Medio, pues yo no sé si se pueden invocar otras figuras también ausentes en torno a algo que he hecho en falta o que ignoro, que sería novela de normalidad burguesa dentro de la posguerra, porque yo lo que veo es que el único vestigio que quedaría de normalidad burguesa restaurada después de la guerra para borrar todo el horror, lo único que queda a nivel material tangible es la arquitectura. En las ciudades hay buenas muestras de edificios con voluntad de estilo para familias que vivían tras esos muros y yo creo que hay un principio normalizador que se observa ahí, pero en la literatura, bueno, quizá nada de Carmen Laforet, sea una novela burguesa, pero no veo muchos ejemplos más. Sí, Rosa Chacel, pero son las memorias también, sí, entre visillos, ¿no? Sí. Sí, entre visillos, burguesía. Sí. Y bueno, pero entiendo que planteas algo quizá como lo que hace Manuel Longares en romanticismo, llevado mucho más allá, quizá, ¿no?
con la burguesía de la transición o la retransición. Que yo sepa, eso no lo hay, no lo sé. Se necesitaba ser crítico entonces con esa burguesía y a lo mejor no era fácil. No, pero incluso planteado como vodevil, no hace falta. Una reflexión, vale. Y había otra pregunta. Y había otra mano ahí, sí. Nada, yo quería intervenir como historiador para tranquilidad de ellas, como historiador y como profesor de historia, que no consideramos la novela histórica de ninguna manera, por lo menos de mi círculo cercano, como una intromisión, sino por lo contrario, ¿no? Consideramos que superáis, nosotros estamos muy agarrados a las fuentes, estamos muy agarrados a intentar una objetividad que realmente que nunca conseguimos, y eso lo superáis vosotros, ¿no? Cuando dices tú, por ejemplo, que consultas la prensa, que puedes ver cómo se saben en la época, qué representación había ese día en el Teatro Jovellanos, ¿no? Puedes reconstruir todo eso y nosotros, claro, nos tenemos que ir mucho más a las fuentes primarias, que a lo mejor es algo que tenemos que superar y que se está intentando superar desde otra manera de contar la historia, que es desde el yo, y normalmente relacionado con temas familiares, ¿no? Se me ocurren ahora algunas, por ejemplo, Javier Cercas, que lo mencionaba Eduardo, que tiene un libro que es El monarca en las sombras, que a través de un retrato de su familia pues, hace todo un relato, vamos a decir. O, por ejemplo, la historia de los abuelos que nunca tuve de Jablonka, que supera eso también, ¿no? Hace una narración de sus abuelos a través de las fotografías, de las notas. Es decir, dentro de la historiografía estamos intentando superar un poco eso. Yo os agradezco mucho porque esas novelas históricas que estáis escribiendo son mucho más cercanas, digamos, al público. Es decir, llegan mucho más al público que lo que estamos haciendo nosotros en esto. Y eso es de agradecer. Porque una vez que alguien lee algo que está contextualizado en una determinada época, a lo mejor también se interesa en nuestro trabajo, aunque ese trabajo sea más profundo. Es decir, yo creo que es una ayuda recíproca. Pues, ¿qué poder decir? Un escritor joven, Isaac Rosa, escribió una novela hace poco, relativamente poco, que se titulaba Otra maldita novela sobre la guerra civil, que luego tampoco es una novela exactamente sobre la guerra civil, como estamos demostrando que sucede con las novelas sobre la guerra civil. Hay muchos episodios de la guerra civil que no han sido novelados. El Cerco, Oviedo, bueno, sí. Greciet tiene una novela, Casariego. Bueno, sí, hay el Mazuku, bueno, no sé, Simancas en Gijón. No hay, pero no esperemos encontrar eso, sino más bien los efectos de esos hechos latentes o supuestos en protagonistas, en familias, y aquí hay mucho y bueno para elegir. Por decir la que a mí más me gusta es la de Faustino González Ayer, El onceno mandamiento, me parece fabulosa. Luna de Lobos, de Llamazares, no es asturiano, transcurre entre Galicia y Asturias, bueno, nos da igual. Hay mucho y bueno para elegir. El ciclo de Laura Castañón es prodigioso. No era un elogio, era una constatación, decir que fue la mayor sorpresa literaria en 10 años, en esta última década, porque salió de la nada para mucha gente, incluso para los que estábamos realmente cerca. Y bueno, pues esperamos haber invitado a estas 3 lecturas a los asistentes. Muchas gracias.